Buenos días a todos. Empezamos entonces sí con la clase formal del día de hoy, que nos toca cálculo de desplazamientos. Es la única clase de desplazamientos. Entonces, yo sé que todavía no rindieron corte y están con la mente en corte, pero es la única clase de este tema y es importante y tiene un parcialito que recién va a llegar para ustedes en febrero. Pero intenten prestar atención con su mayor esfuerzo y después, si no, tendrán que estudiar en enero. Es decisión de ustedes cómo manejan su tiempo. La presentación de hoy se la debemos también a Kotama, que las armó el cuatrimestre pasado. Hizo figuritas y la evolución de la presentación, así que gracias Kotama. Y empezamos entonces con el repaso teórico de este tema de desplazamientos y elásticas. Entonces, tenemos acá una viga simplemente apoyada. La viga simplemente apoyada se le carga con una carga destruida y la viga que horizontalmente era esa línea recta, debido a la carga se deforma y toma esta forma. Esta ecuación de la posición deformada de la viga es lo que se conoce como elástica. Estoy buscando algo flexible a mano y no encuentro algo flexible a mano, pero todo el mundo ustedes sí tiene, porque tiene papel. Agarre una hoja, doble la hoja y van a ver que van a conseguir esa forma fácilmente. Agarren los cuadernos, lo que sea que tengan a mano, le ponen una carga destruida y gira de esa manera. Gira de esa manera digo porque gira acá, fíjense cuando agarren su cuaderno, que acá tenemos un giro, esto era horizontal, pasó a estar inclinado, giró acá y giró acá. Y esta forma es más o menos parabólica, veremos dentro de un rato si es parabólica o qué, pero tiene una forma de este estilo. El valor, entonces, que desciende, lo solemos llamar eta, y esta función de la elástica nos dice cuánto se movió cada punto. Como estamos en 2D y a flexión, esto se puede mover únicamente para arriba o para abajo, la carga apunta para abajo, se mueve para abajo en dirección Z, y hay una función de X porque cada punto se mueve un valor distinto. Este punto no se movió nada para abajo, este punto se movió más que el resto para abajo. Esto es cuánto se desplaza entonces cada punto de mi viga, y adicionalmente cada punto de mi viga tiene un ángulo tita, porque fíjense que este punto de acá tiene un giro máximo, eso es el giro que sufrió ese punto, y este punto de acá quedó horizontal, entonces tiene giro nulo. Entonces, tita también va a ser función de X, y tita se mide como lo dibujó Kotama y no como lo dibujé yo. Se mide el tita positivo de esta manera. Entonces, igual esto es tema de qué es positivo y qué es negativo. En estas cosas empieza a ser relativo, ya no hay algo universal, como en el tema de desplazamientos. Para desplazamientos, positivo es gira en el sentido del eje. Para el giro ya empieza a haber gente que lo llama de forma distinta, así que prepárense para también el resto de sus cuatrimestres siguientes a qué se llama giro positivo, ¿no? Y intenten aprender a adaptarse y no guiarse solo por el signo, sino para qué lado gira y entender estas deformadas. Entonces, lo otro que habían visto era que como estamos en pequeños desplazamientos era la linealidad cinemática, como estamos subidos a la hipótesis de la linealidad cinemática, este ángulo tita termina siendo un ángulo muy chiquito, y por lo tanto lo podemos aproximar a la tangente de, perdón, la tangente tita lo podemos aproximar directamente a tita. Y entonces nos deja esta simplificación, donde decimos que el giro no es otra cosa que la derivada de el desplazamiento respecto a z. Entonces lo que solemos hacer es calcular de alguna forma una elástica, y ahora conociendo la función de la elástica ya la podemos relacionar con la función del giro, que no pusimos paréntesis x, pero saben que depende de x. Bien, si ahora agarramos una franja
de mi viga y la dibujamos con zoom, vemos que la franja que originalmente era algo recto y cuadrado, luego de la deformación se nos curva de esta forma. Esto lo habían visto con flexión y esos planitos que estoy dibujando es justamente lo que habían visto como deformaciones epsilon, cuando habían flexión. Existe un eje neutro que no se desplaza y después, alejado del eje neutro de forma lineal por hipótesis de Bernoulli, tenemos esas deformaciones. Esas deformaciones me generaban estos delta U y esas deformaciones me generaban acá mi curvatura. Y esto es lo que vieron con Mario, no, con Luis, perdón, hace 2 martes, y era cómo relacionar justamente las deformaciones con con los giros, con las curvaturas, para poder plantear todo y usar lo que vieron de flexión, que en flexión en realidad habían visto sigma igual m sobre j por b. Esto lo llevan a deformaciones, conociendo esta relación que está en este gráfico, lo pueden llevar a curvaturas, y conociendo las curvaturas pueden terminar relacionando el momento con el giro. Y eso es la teoría que rápidamente vamos a dar ahora, pero la explicación de forma reducida es esta, que no se tienen que acordar demostraciones de memoria, sino que tienen que recordar más o menos qué tienen que hacer. Y si estamos calculando deformaciones por flexión, parten con lo que ya saben de flexión y lo van llevando a épsilon, y de épsilon lo llevan a curvatura, y de curvatura lo llevan a elástico. Entonces, lo que estoy diciendo es, sabemos que lo que desplaza cada punto es simplemente la deformación por el ancho que tiene mi faja. Conocemos la relación entre delta U y delta tita. A mí me gusta plantearlo de otra forma, pero creo que de esta manera lo ven con Luis. Luego simplemente relacionan estas dos ecuaciones, la que está arriba con la que está abajo. Llegan entonces a la expresión que me gusta a mí y no las anteriores, que directamente la curvatura es epsilon dividido la distancia de ese epsilon, que era lo que había dicho yo antes. Si tienen epsilon y tienen este diagrama de epsilon, esto es el eje neutro y ese angulito de ahí es la curvatura. Entonces, calculan un valor de epsilon, cualquiera. Lo dividen por la distancia de ese valor y tienen la curvatura nuevamente, porque la curvatura es un número chiquitito, y entonces pueden aproximar la tangente al seno, al ángulo, y llegan al valor de la curvatura. Luego simplemente agarran la teoría de flexión que vieron previamente y la juntan con la ley de Hooke para hacer toda esta deducción, simplemente reemplazando cositas, y llegamos a que esto de acá, que es menos mi curvatura, lo relacionan con esto de acá, que es la rigidez, que es cuánto se curva mi pieza, que está relacionado a la rigidez de la pieza. Mientras más rígido es mi viga, menos se va a curvar, y al momento. Mientras más momento tengo, más se va a curvar. Entonces, vemos que la curvatura, que es esta parte, a flexión, es m sobre ej, más momento, más se curva, y lo que resiste esa deformación es la rigidez de la viga, que es el e, porque estamos en flexión, y el j, que es el j del eje neutro. El mismo j que usaban para calcular sigmas es el j que entra acá. Y por último, usando la ecuación que tenemos acá arriba, llegamos a la expresión de que ahora la segunda derivada de la elástica es menos mi curvatura y es igual a menos m sobre j. Entonces, tenemos la elástica, que es cuánto se desplaza cada punto. La derivada de esa elástica
es menos el giro. Y la segunda derivada de esa elástica es menos la curvatura, que ahora aprendimos a relacionar la curvatura con el momento flexor solicitante. Estas son las ecuaciones diferenciales de la elástica en cuanto a la cinemática, que es lo nuevo que agregamos en esta materia, que empezamos a hablar de desplazamientos, deformaciones, tensiones y este tipo de cuestiones. Y lo que nos falta hacer es estas ecuaciones diferenciales cinemáticas, relacionarlas con las ecuaciones diferenciales que ya conocen de estabilidad 1. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que para conseguir la ecuación diferencial completa, una manera de verlo es parto de mi elástica. Esto es cuánto se desplaza el punto en dirección Z. Lo derivo y eso me da menos el giro. ¿Cuánto gira la sección? Giro de cuerpo rígido. Un giro no es necesariamente una deformación. Un desplazamiento, miren un segundo la cámara, un desplazamiento así, esto no es una deformación. Un giro no es una deformación. Lo que está asociado, o sea, una deformación puede generar giros, pero el giro no es necesariamente una deformación. Entonces, cuando derivamos el giro nos da la curvatura y esto es lo que está relacionado con la solicitación. Porque la solicitación, el momento que sí genera deformaciones, genera curvatura. Y luego esta curvatura, al integrarlo, me da un giro y al integrarlo me da un desplazamiento, pero la ecuación que relaciona la deformación de flexión con la cinemática está en la curvatura. Para girar algo no requiero aplicarle un momento flexor, para curvar algo sí. Entonces cuando lo curvo y tengo una curvatura y la cosa recta deja de ser recta, para lograr hacer eso necesito un momento flexor. Esto era lo que teníamos en la diapositiva anterior. Lo que nos falta hacer es relacionar con las ecuaciones diferenciales que habían en estabilidad 1. Que las ecuaciones diferenciales de estabilidad 1, que son del lado de la estática, es derivar el momento, llegar al corte, derivar el corte y llegar a la carga. Entonces simplemente hacemos eso. Hasta acá, estabilidad 2 entre comillas, y entonces derivamos una vez, y al derivar el momento, tenemos el corte. Entonces, la derivada de este lado no es otra cosa que menos el corte sobre J, y eso es la tercera derivada de la elástica. Y volvemos a derivar, entonces tenemos la cuarta derivada de la elástica, y derivamos el corte, y nos da, o sea, la derivada del corte es menos la carga, entonces el menos se va con el nuevo menos, y nos queda la ecuación diferencial de la elástica, que es que la cuarta derivada de la elástica es igual a la carga distribuida dividido EJ. Esto es carga distribuida. Escucho preguntas. No escucho preguntas, porque no hay preguntas. Bien, entonces, fíjense que conociendo la carga distribuida, si yo conozco esa función, me pongo a integrar y puedo calcular la expresión de arriba, y esa es una manera de hacerlo. Pongo la función Q, si Q es constante, todo esto es una constante, y me pongo a integrar, 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 integrar. Integro 4 veces y llego a la expresión analítica de la elástica. El problema es que obviamente al integrar 4 veces, cada vez que integran aparece una constante de integración. Entonces cuando llegan acá arriba, tienen 4 incógnitas, digamos, que son las 4 constantes de integración que aparecieron, lo cual tiene sentido porque no puede ser que la deformación dependa únicamente de la carga distribuida. Si yo tengo una carga lineal en una viga simplemente apoyada y en una viga empotrada, la deformación es distinta.
Y la diferencia entre la viga simplemente apoyada y la empotrada en todo este esquema son las condiciones de borde. Es decir, las 4 constantes de integración se despejan en función de la condición de borde de tu ecuación diferencial. Que dicho de esa forma es muy complicada. Veremos que las condiciones de borde es simplemente qué conozco en el borde de mi viga, que es mi dominio. Por eso se llaman condiciones de borde y por eso en matemática tal vez a veces confunde. Yo cuando cursé análisis nunca entendía por qué condiciones de borde. Simplemente tienen un dominio, que en nuestro caso el dominio es un cachito de viga, y nos fijamos en un borde de la viga. ¿Qué sabemos? En el otro borde, ¿qué sabemos? Y con eso despejamos las constantes de integración. Entonces, una manera es partir de acá e ir para arriba, y la otra manera, que me gusta más a mí, es partir de acá y proponer un polinomio y empezar a derivar el polinomio. Porque a mí me resulta más fácil derivar que integrar. Entonces parto un polinomio arriba y lo derivo, en vez de integrar. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Entonces, si tengo una carga distribuida constante, ¿cómo va a ser mi corte? En esta materia no vamos a ver algo más complicado que carga distribuida constante, pero pueden hacerlo con cualquier otra cosa. Si tengo una carga constante, como responden por chat, porque quiero creer que están dormidos y no es que no me tienen confianza, el corte es lineal. Y si el corte es lineal, ¿cómo es el momento? Y esto va a seguir a futuro hasta llegar al final. ¿Cómo es el momento? Cuadrático, me responden correctamente por chat. ¿Cómo es el giro? Recordemos que esto es parecido a la curvatura. Me equivoqué ahí. Si el momento es cuadrático, la curvatura es cuadrática. Y entonces el giro va a ser una más todavía. Y tenemos un giro que es cúbico. Porque sigo subiendo, el giro es cúbico. Y si el giro es cúbico, ¿cómo es la elástica? Polinomio de grado 4. Un polinomio de grado 4, que no sé si tiene un nombre. No sé si esto de lineal cuadrático cúbico se puede mover ahí. Y existe algo para 4. Pero es un polinomio de grado 4 o de orden 4, depende de cómo lo quieran llamar. Y podemos entonces saber con seguridad, bajo las grandes hipótesis que estamos trabajando, de linealidad cinemática y todas esas cuestiones, que la ecuación de la elástica es un polinomio de orden 4. Entonces es algo de esa pinta y lo único que nos queda pendiente es despejar cuánto vale estas constantes para cualquier estructura que tenga. O sea, para cualquier estructura que tenga una carga distribuida constante, que solo tenga una carga distribuida constante, planteo este polinomio y tengo que despejar esas 5 constantes incógnitas que me aparecen. Si hubiese tenido... Sabemos que la A es el Q. Exactamente, no es el Q, pero va a estar relacionado al Q. Y eso es lo que íbamos a ver dentro de un poco, pero muy bien, ya podíamos notar que esto me lo va a dar Q. Y por eso había dicho que teníamos 4, no sé si lo había dicho, pero siempre que planteamos estas cosas, planteamos 4 condiciones de borde. Esto no sale de condición, sale de condición de borde, pero es de la condición de borde de Q y no de la condición de borde realmente de los bordes. Es lo que vamos a ver dentro de un segundo, pero antes quería hacer la aclaración de que si llegamos a no tener una carga distribuida, es decir, tenemos únicamente cargas puntuales, si tenemos únicamente cargas puntuales y Q es igual a 0, A es igual a 0. ¿Por qué? Porque si Q es 0, el corte es constante, el momento es lineal, el giro es cuadrático y la elástica es cúbica.
simplemente van subiéndose. Y pueden hacer esto con la carga que ustedes quieran. Si tienen una carga lineal, aparecerá un término más acá, una nueva incógnita, una nueva constante, que también va a salir de Q. Es decir, esto siempre va a salir de lo que vamos a llamar condición de borde de la estructura, que ahora vamos a ir más en detalle, y todo el resto de los términos asociados a órdenes mayores salen de Q. Inclusive están completamente capacitados a calcular la elástica debido a una carga sinusoidal. Ponen una carga sinusoidal, hacen esto y les quedará algo por acá relacionado a esa carga sinusoidal. El tema es el mismo, simplemente no les vamos a dar cargas más complicadas porque no tiene sentido, pero la teoría es exactamente la misma. Tienen una carga distribuida con alguna función conocida que les da esta parte de acá, la carga distribuida que es una función conocida, y esto sale de condiciones de borde. Para no marearlos más, vamos a ver cómo se hace para esta carga constante, cómo sacamos cuánto vale A, B, C, D y F. Entonces, lo que me gusta a mí es plantear este polinomio y empezar a derivar. Sé que a lo sumo es un polinomio con estas 5 constantes. Después algunas constantes pueden llegar a ser 0 o no, dependiendo del caso, pero este es el caso más general que podemos tener para una carga distribuida. Lo derivo. Y esto me da el giro. La derivada del desplazamiento es menos el giro. Y agarro un polinomio, que es relativamente fácil de derivar, derivo mi polinomio y me queda esa expresión que tenemos a la derecha del igual. Lo vuelvo a derivar. Y habíamos visto que la segunda derivada de la elástica era menos la curvatura, que estaba vinculada con el momento flexor. Y lo que tenemos a la derecha es simplemente la derivada del polinomio que tenemos arriba. Lo vuelvo a derivar. Y hemos visto que la tercera derivada estaba asociada al corte. Y cuando derivo el polinomio me queda lo de la derecha, lo vuelvo a derivar. Y habíamos visto que la cuarta derivada estaba asociada a la carga distribuida. Y esta es la ecuación diferencial de Vigas. Y teníamos esta expresión de acá. Y acá era lo que me habían dicho hace un segundo, que no me percaté de quién me había dicho, que me había dicho que A estaba relacionado con la carga distribuida. Sí, vemos acá que A no es otra cosa que el valor constante de la carga distribuida, si fuese constante, dividido 24JE. Si Q toma otra forma, esa A, para que sepan, no lo van a aplicar en estabilidad 2, pero para que sepan, esa A es igual y acá le meten lo que ustedes quieren. Q vale 0, A vale 0. Q es constante, A es constante. Q es una carga sinusoidal, A es una función sinusoidal. Simplemente dividida por 24EJ. Nos falta determinar las otras cuatro constantes que van a salir de las condiciones de borde de la estructura. Que lo vamos a ver dentro de un ratito con un ejercicio, pero estas condiciones de borde va a ser simplemente ver en los bordes de mi viga y pensar qué conozco de los bordes de mi viga. Hago un pantallazo rápido para después hacerlo más en detalle. Y supónganse que tienen algo de este estilo. Lo que vamos a ver es, esto es mi viga, esto es un borde y esto es otro borde. ¿Qué sé de la izquierda? Que está empotrado. Si está empotrado, no se desplaza y no gira. Eso me va a dar ciertas ecuaciones. ¿Qué sé del extremo de la derecha? Que tiene un apoyo fijo. Entonces, ese punto no se desplaza y ese punto no tiene momento. Esas son las cosas que conocemos en los bordes. Y siempre nos concentramos en los bordes y me fijo qué cosas conozco. Y generalmente, no siempre,
Generalmente conozco cosas que son cero. El desplazamiento vale cero y cosas de ese estilo, no siempre. Y de hecho, mejor lo aclaro ahora para no confundir. ¿Me siguieron esto de recién? Que creo que lo dije muy rápido y le quiero dar un poco más de detalle. ¿Qué conozco de esto? Conozco que acá no se desplaza y ahí no gira. ¿Y qué conozco de esto? Conozco que acá no se desplaza y que ahí el momento es nulo. ¿Todo el mundo ve eso? Sí, sí, bien. ¿Qué conozco del borde izquierdo en este nuevo caso? Lo mismo que en el otro. Lo mismo que en el otro porque sigo teniendo un empotramiento. ¿Y qué conozco del borde derecho en este caso? Que no hay momento. Que no hay momento, me falta una. Siempre en general, y ahora sí que siempre vamos a decir, aunque no es un siempre muy teórico, pero siempre conocemos dos cosas de cada borde. ¿Qué es la otra cosa que conozco del borde derecho? Que el desplazamiento lo puedes calcular, siempre el desplazamiento lo puedo calcular. Eso lo conozco para todo punto de mi viga, para cualquier estructura. Siempre puedo calcular los desplazamientos. C, el corte, que es P. El corte es P. A veces por eso no es tan obvio, no son cosas que son cero. En el caso este, conozco que donde aplico la carga, esa carga es el corte. Entonces, las condiciones de borde van o por apoyos, y son condiciones de borde cinemática, o por la carga, y es condición de borde estática, pero en ese borde conozco tanto el momento como el corte. Y lo conozco sin saber estabilidad 1. No tengo que hacer diagramas de características para saber que en ese punto el momento, el momento vale 0 y el corte vale P. Vamos a hacer un último ejemplo. Dejo un segundo para copiar, aunque esto es corto. Un último ejemplo de otras condiciones de borde para integrarlo un poco mejor. Y después sí vamos a ver un ejercicio, pero como el ejercicio lo tengo un poco distante, me parecía que era mejor hablar de esto. Entonces, borro esto y voy con un último caso de estudio. Y ponele que queremos hacer esto así con esto. ¿Qué conozco del borde izquierdo? El desplazamiento es 0 y el momento es M. Uf, hice lío y apreté un botón que no tenía que apretar, así que lo vuelvo a dibujar. Ahí va, a veces se buguea. Teníamos esto así. Teníamos esto así. Y me habías dicho que el desplazamiento vale 0 y que el momento vale 0. Vale M. Ah, gracias. Que había escuchado mal. El desplazamiento vale 0 y el momento vale m. Habría que ver si es positivo o negativo, eso lo pensaremos en función de la terna que elijamos en su debido momento, pero el momento vale m. ¿Qué conozco en el derecho? En el extremo derecho. El desplazamiento vale 0 y el corte M sobre L. Estás haciendo estabilidad 1, no sabes estabilidad 1. ¿Qué sabes del apoyo de la derecha? Sin hacer diagramas, sin hacer equilibrios de fuerzas. Ah, el momento es 0.
El momento es cero. Eso que dijiste es válido, no te lo voy a poner mal, nadie te lo va a poner mal, pero si sos una computadora, esto está pensado para, les digo, sos una computadora en el sentido de, si no sabes realizar diagramas de característica, este método resuelve diagramas de característica. Conoces valores en extremos, no sabes qué pasa en el medio, imponés los valores en el extremo, resolvés tu sistema de ecuaciones y automáticamente te sale el diagrama de corte, el diagrama de aumento y todas estas cuestiones. Entonces no deberías nunca calcular reacciones para buscar condiciones de borde. Las reacciones son consecuencia de las condiciones de borde. Cuando vos hiciste esto y dijiste que el corte acá, lo dibujo en el costado para no enchastrar. Cuando vos dijiste que esta reacción es igual al momento dividido L, de alguna manera esa lo hiciste, te pusiste a pensar un montón de cosas que no son condiciones de borde. Te pusiste a pensar en lo que es el equilibrio. Y esto no conoce Claro. medio que el equilibrio. Cuando vas por este camino, condiciones de borde. ¿Qué conozco de la izquierda? ¿Qué conozco de la derecha? No sé qué pasa en el medio, no sé ni siquiera que está conectado. Tiene que estar porque es un dominio. Y después resolveremos las ecuaciones porque ya saben que eta es a por x a la cuarta más b por x a la 3 más c por x a la 2 más d por x más f. Y si eta vale 0 en 0, uso esta expresión, fíjense que f se me va. Si eta vale 0 en L, reemplazaré acá las L's y me pondré a jugar a resolver un sistema de 4 incógnitas con 4 ecuaciones de la forma más inteligente posible. Es simplemente hacer eso. Poner qué conozco de los bordes, meter eso en el sistema de ecuaciones y empezar a resolver el sistema de ecuaciones para despejar las constantes. ¿Se entiende? ¿Todo el mundo entiende el procedimiento? Sí, sí, se entiende. Gracias, Matilde. Y entonces pasamos a... Dejamos atrás esto de la elástica y pasamos a lo otro que vieron con Luis, que era cómo relacionar todas las solicitaciones con las deformadas. Vuelvo un segundo para atrás. Fíjense que lo que hicimos acá es hablar únicamente de la deformada por flexión. Las deformaciones por flexión suelen ser más grandes que el resto, pero todas las solicitaciones generan deformaciones. Entonces vamos a ver las deformaciones, desplazamientos y rotaciones generadas por las otras solicitaciones, pero con el agregado de que flexión no solo es la más importante, sino que medio que es casi que la más complicada. Casi. Porque cuando vieron axil, ya habían visto deformaciones en axil y desplazamientos en axil. Cuando tenían únicamente solicitación axil, la viga ante una carga axil, en este caso de tracción, generaba un desplazamiento en esta dirección. Este desplazamiento es delta U, si estamos hablando de delta X, y habían visto que el delta U era epsilon por la longitud del diferencial, y epsilon era sigma sobre E y sigma era n sobre el área, y entonces llegaban a que lo que se corría un punto por axil era n sobre EA por la longitud de la barra. Esto es la expresión diferencial. Cuando le integraban, era lo que decía yo, o sea, esta es la ecuación diferencial de desplazamientos para axil. Si lo integran, llegan a esto que estaban más acostumbrados de ver, que esta expresión de acá abajo vale únicamente si todo esto es constante en la barra. Esta expresión de acá arriba vale siempre porque es la ecuación diferencial. Entonces, esto ya lo habíamos visto con axil. Ya conocíamos calcular desplazamientos para solicitación axil. Vieron ahora cómo calcular
giros debido a flexión, y conociendo giros lo pueden integrar y calcular, si quieren, corrimientos y elásticas. Pero vieron con Luis hace poco, y recién repasamos, cómo relacionar los giros con los momentos flexores. Y estamos acá escribiendo MIJI, pero si tenemos MZ va a ser lo mismo. Es MZ dividido JZ, genera el giro en Z. Entonces, vieron ahora cómo calcular el giro debido a una flexión. Y esto, nuevamente, una ecuación diferencial. Torsión, no lo vieron ahora, lo vimos cuando vimos torsión. Cuando ya habíamos visto torsión, ya habíamos adelantado que el giro debido a la torsión era el momento debido al GJ por el diferencial. Y nuevamente, esto en torsión, como veíamos torsión constante, habíamos dicho que el giro en torsión era MT por GJ por L, porque la torsión era constante. Si no, entonces nuevamente esta expresión vale únicamente si todo esto es constante a lo largo del eje de la barra. La ecuación diferencial vale siempre, y si la integro y no es constante, me dará lo que me dará. ¿Cuánto vale este J? ¿Cómo se llama ese J? ¿Cómo calculo ese J? Polar. Acá Cintia me dice por el chat que es el J polar, porque acá arriba escribí J polar. ¿Para cuándo? ¿Cuándo era el J polar? ¿Siempre era el J polar? No, depende Cuando es de la circular la sección. sección. Claro. Bien, se me superpusieron dos, creo que fue Matilde y Juan, que me estaban diciendo lo mismo, que esta expresión con el J polar vale para secciones circulares. Si tenemos otra sección, tendremos lo mismo, o casi lo mismo, solo que ahora es GJT. Es el polar para secciones circulares. Para otras secciones ya vieron que la torsión tiene distintas teorías en función de cómo es la sección, y ese JT se ajustará a la sección que estén utilizando. La expresión es la misma, van a calcular giros para cualquier cosa, no solo van a calcular giros para secciones circulares. Si calculan giros para perfiles abiertos, entra el JT que conocen de San Venante. Entonces, axial y torsión, medio que ya lo sabían, se sumó lo que es flexión, y lo que nos faltaría para completar las solicitaciones es el corte. Es decir, recuerdo, axial es uno solo, flexión son dos, MI, MZ, tienen la misma pinta, torsión es MX, y nos falta el corte en I y el corte en Z, y cómo afecta el corte en lo que son las deformaciones y desplazamientos de la vía. El corte deforma de esta manera, aplico un corte y genera esa deformación, me sale la palabra, ese alabeo de la sección. Y la deformación por corte es en realidad la más complicada. Cuando dije que la flexión es la más complicada, es porque es la más complicada que utilizamos. La deformación por corte era un tanto más complicada, que tenía un poco más de cuestiones, y me parecía que lo que baja el corte, porque el corte no genera un giro, sino que genera este desplazamiento. Este desplazamiento está relacionado con el corte, con el G y con el área. Y en realidad estaba metido ahí todo el tema del momento estático y esas cuestiones. El corte no genera taus según el área, sino genera taus según el momento estático, solo que cuando metían todo eso y lo integraban, llegaban a esa expresión muy poco bonita, y se suele entonces escribir que la deformación generada por corte es simplificadamente el corte debido al área, que esto sería la rigidez a corte que tiene tu sección. El área está relacionada a la rigidez al corte que tiene tu sección. El G,
que es la rigidez material, y este factor kappa, que este kappa te corrige todo el tema que en realidad no es el área, es el momento estático y la distribución, y es una cuenta bastante complicada. Ese kappa se llama factor de forma y suele valer tipo 0,8, 0,9. Entonces se tabula más o menos para distintas secciones y no se, para distintas formas, no para las secciones tabuladas, no para secciones normalizadas. Pero, por suerte para ustedes y para nosotros, para barras donde realmente sea una barra y la longitud es mucho mayor que el área, la longitud es mucho mayor que las dimensiones de la sección, esta deformación por corte se vuelve despreciable. O mejor dicho, este desplazamiento por corte se vuelve despreciable para barras donde la longitud es mucho mayor el área. Hago un dibujo para decir y explicar mejor de qué estoy hablando. Y tengo una barra de ese estilo. Y supónganse que acá está empotrada mi barra, para simplificarnos las vidas por ahora. La longitud de mi barra es esto. Y adicionalmente mi barra tiene cierto ancho B y cierta altura H. Si esta longitud L es mucho mayor que B y mucho mayor que H, me quedó muy feo ese signo de mucho mayor, entonces los desplazamientos por corte se desprecian. La pregunta empieza a decir, ¿cuándo es mucho mayor? Depende a quién le preguntas. Hay gente que te dice 4, hay gente que te dice 10. No sé cuándo es mucho mayor, ahí dependerá en realidad medio que de las condiciones de borde, no es lo mismo si está apoyado que si es una barra articulada, depende de la relación entre el momento y el corte, depende de la forma de la sección, no es lo mismo en realidad si es cuadrada que si es un tubo, pero más o menos L mayor que 5 veces las dimensiones, estamos bien. Y en la mayoría de los casos, L es mucho más que 5. Entonces no tenemos que entrar en este detalle de tengo 4,8. ¿Lo puedo despreciar? No suele pasar, pero hay que tenerlo consciente porque las barras suelen ser barras, es decir, la longitud suele ser mucho mayor que las dimensiones, pero hay ciertos casos que no. Y lo que nos termina pasando es que como toda la vida nos hablan de barras, y en estabilidad 1 nos hablan de barras, y en 2 y en 3 hablan de barras, empezamos a perder contacto con la realidad y nos pasa que agarramos una mensulita, y una mensulita es una barrita corta, y a esta mensulita le queremos apoyar acá una viga, y esa mensulita tiene esa dimensión, es una cosa casi cuadrada, donde la longitud es 2 o 3 veces la altura de la ménsula, y nos olvidamos que esto dejó de ser una barra. Tan acostumbrados a usar barras y barras y barras, nos olvidamos que eso no es una barra, que eso no se va a comportar como queremos que se comporte, que la hipótesis de Bernoulli no vale acá, que la deformación por corte por eso no es despreciable, y nos olvidamos porque estamos acostumbrados a no ver la dimensión y asumir que las cosas son barras, porque en nuestro dibujo lo dibujamos unifilar. Hacemos un planito, un esquema unifilar, y entonces es una barra, si es una línea. Pero en la realidad puede no serlo, especialmente con lo que se llama vigas de gran altura. Y me estoy yendo un poco de tema, así que voy a decirlo rápido. Hay muchos casos que tu viga es de esta manera. Y esto acá le pones tu apoyito y tu apoyito. ¿Y qué pasa? En realidad esa viga no solo no es una barra, sino que aparte tiene un apoyo que son columnas. Que la dimensión de la columna empieza a volverse no despreciable frente a lo corto que es tu viga. Y nos olvidamos que eso no es una barra porque esta longitud no es mucho más grande que esto. Entonces, esto lo digo para que lo tengan presente. En esta materia despreciamos los desplazamientos por corte
porque solemos trabajar con barras que son barras, pero, o sea, que son con longitudes mayores a sus dimensiones, que es la definición de una barra, pero no pasa siempre. Y que lo tengan en cuenta y que esto lo sepan para el final. No vamos a calcular nunca, creo que en la práctica, un desplazamiento de ida corte, pero sí les vamos a preguntar en el final por qué lo pueden despreciar y si pueden dar una explicación mejor que simplemente lo que tiré recién, más o menos, y dar una explicación matemática, porque esto lo pueden demostrar matemáticamente mejor. No sé qué vieron con Luis. Pero bueno, todo esto fue un gran pedazo de tiempo para decir, no vamos a calcular esto, sí vamos a calcular desplazamientos por las tres cosas de arriba. Felipe, Sí. tengo una consulta. Con respecto a lo de K, me acuerdo que en la clase de este tema, Luis lo había mencionado también, pero le habíamos dicho que Mario no había llegado a dar el tema el de K solamente. Porque No había tenido un vieron, o sea, no, problema. entonces con ninguno de los dos vieron bien cómo calcular esto. Luis nos había dicho que nos iba a subir una resolución o que le iba a hablar con Mario, pero creo que se olvidó. Y Ok. yo también, creo que... Te averiguo, a ver si lo Entonces, hicieron o no lo hicieron, y si no, dale. subiremos algo para meter este tema. Es... Fue lo no es último tan que le... complicado. Sí, es un tema matemáticamente un poco engorroso, pero es cortito. Pero después hablo con Luis a ver si lo subió o no lo subió. Dale, gracias. Por favor. Como las vigas que se ponen sobre las ventanas para sostener un voladizo. Sí, no siempre, pero muchas veces para agarrar voladizos pones mensulitas, y esas mensulitas hay gente que osa calcularlas como vigas, y estás del lado de la inseguridad. Si querés una ménsula corta, calcularla como si fuese una viga. Inseguridad. Si erramos y simplificamos, intentemos simplificar y errar del lado seguro. Bien, entonces dijimos, corte se va a despreciar, los tres de arriba no, pero generalmente este va a ser el más importante en cuanto a magnitud de desplazamientos. Bien, esta es la teoría que habían visto, y esto después lo metían junto con trabajos virtuales. Y usaban trabajos virtuales como usamos en Axil y como mencionamos en torsión para calcular desplazamientos. Cuando teníamos Axil, voy una más adelante, la de arriba está para que sepan de dónde viene y que sepan que esto se desprecia. Vamos a poner desprecia, pero la expresión completa está arriba. Abajo está simplificando y reemplazando los delta U's por los que vimos hace un cachito. Esto es lo que hacíamos en Axil. Integral de eso, que si era constante en la... Vamos a hacerlo de a poco. Esto acá es la deformación debido a Axil. Y lo que tenía que hacer yo era integrar esas cosas que tengo adentro. Y decíamos que si n es constante, sale el integral. Si el otro n es constante, sale el integral. Si el e es constante, si el área es constante, y llegamos a esta expresión, donde da el n del sistema equilibrado, de la formación virtual, y todo esto de acá lo podríamos llamar, si queríamos, el de la delta L de la formación virtual. Y esto lo hicimos, y lo pudimos hacer porque el área, el módulo de elasticidad y el esfuerzo axil era constante. Lo mismo hacíamos con la torsión. Con la torsión decíamos que si era constante, lo saco todo, y ahora lo agrupo como me gusta agruparlo a mí, y voy a poner JT por las dudas, por L, y nuevamente esto de acá era el giro de la deformación virtual. Y esto lo podíamos hacer si el momento torsor era constante en la barra. Si el momento torsor no es constante, no lo puedo sacar de esa manera, porque es un integral que tengo que integrar. Pero en los ejemplos que veíamos, la normal era constante,
el esfuerzo axial es constante en la barra y el momento torsor es constante en la barra. Pero les pregunto a ustedes, ¿este señor suele ser constante? Los momentos flexores en las vigas, el diagrama de momentos, ¿suele ser un diagrama constante? No, casi nunca. No, casi nunca. Entonces voy a tener que integrar. Voy a tener que poner acá, si queremos ser matemáticos por ahora, tendría que poner ahí la función momento flexor. Y poner acá la función momento flexor, que ya sabemos que son polinomios. Ponemos, porque trabajamos con polinomios, ponemos las ecuaciones de los polinomios, multiplicamos esas dos cosas para llegar a un polinomio más grande, integramos el polinomio y resolvemos la ecuación que estamos haciendo. Entonces, lo que deberíamos hacer es eso, integrar polinomios. Es decir, tengo una integral que es el producto de dos funciones polinomiales y la debería integrar. Y si ustedes ponen esto en el MathCAD y conocen las funciones, les va a dar el mismo resultado que vamos a hacer dentro de un ratito, pero es simplemente integrar una función que, para simplificarnos las vidas a nosotros, utilizamos tablas que lo único que hacen es haber tabulado la integral de funciones polinomiales. Y entonces simplifican esta integral para no tener que integrarla y nos dan un valor alfa que multiplicamos por ciertos valores ij, que son los valores máximos de cada función, por L. Ese alfa de acá, un número que salió de simplemente tabular qué pasa si integro una constante con una constante y después una constante con una lineal o una lineal con una lineal. Y se puso alguien a hacer todas esas opciones y llegó a estas tablitas, que se llaman tablas de integrales de Moore. No es otra cosa que ponerse a ver cuánto te da alfa para los distintos casos de funciones. Entonces, si integro una función constante con una función constante, obviamente la integral de dos cosas constantes es el valor de la constante por la longitud por 1. Entonces pongo el valor de una constante por el valor de la otra constante por la longitud por 1. Si en cambio integro una constante con una función lineal, esto me queda el valor de esta constante por el valor de esto. Vamos a ponerles letras. Esto poner que vale i, esto vale j, y entonces vale ese valor i por j por 1/2, por L. Y si tengo, por ejemplo, esta constante, esta función lineal, es decir, en el sistema, acá sería deformación virtual. En la deformación virtual tengo una función lineal, y en el sistema equilibrado tengo una función polinomial, una parábola, perdón. Si tengo voy de vuelta, si tengo esto en la deformación virtual y esto en el sistema equilibrado, agarro los máximos. Eso intentó ser un i. Y la integral de esto con esto es el máximo este por el máximo este por la longitud por 1/3. Y entonces, para simplificarnos la vida y no ponernos a integrar polinomios, que tampoco era tanto lío, pero sí nos demora un poco de tiempo, las tablas de Moore simplemente nos dan un número que tengo que multiplicar por los máximos de los diagramas de momento para resolver esa integral. Esto después vamos a hacer varios ejercicios hoy y van a hacer muchos más ustedes, que lo van a maquinar y lo van a automatizar y se van a hasta olvidar que están integrando nada. Y simplemente ven una figurita y ven, tengo triángulo con triángulo, un sexto. Un triángulo con triángulo, un tercio, triángulo con triángulo invertido, porque no comparten los máximos, un sexto. Entonces, los ejercicios de trabajo virtuales va a ser más que nada jugar con formas y empezar a ver, ¿es un triángulo o es una parábola? ¿El triángulo comparte, están iguales o uno está al revés?
¿Tienen el mismo signo o están invertidos? Es simplemente ver formas y buscar en una tabla dos formas, ver qué constante de integración tengo que multiplicarle y después hacer la cuenta. Esto que están viendo en pantalla es todo lo necesario y suficiente para realizar todos los ejercicios que pueden llegar a tener. Cualquier cosa que tengan se puede reducir a estas opciones que tienen acá, porque si ustedes llegan a tener un momento que es así, bueno, lo dividen en la suma de esa constante más esa línea. Y lo mismo con cualquier cosa que puedan llegar a tener. Entonces, esta tabla reducida, si trabajan de esta manera, es todo lo que pueden llegar a necesitar para esta materia. Acá Kotama les aclara que la pendiente 0 en el medio no es cualquier parábola, es una parábola con una pendiente nula en el centro. Y que esta tabla es la más simple, pero hay otras tablas que está subida al campus, que son mucho más grandes, por si no tienen ganas de separar el trapecio en un triángulo y en un rectángulo. Pueden agarrar el trapecio completo, ir y buscar el trapecio en las tablas completas, y tienen un trapecio, y tienen muchas más fórmulas complicadas. Cristian, ¿cómo que no sirve para nada? La matemática, acá hay alguien que osa decir que no sirve para nada análisis matemático 2. Estamos dándole simplificaciones para ustedes, pero si quieren hacer cosas un poco más... Depende de quién hacer de su vida, perdón. Para lo que hago yo en mi vida, si no sé integrarme, no llego a ningún lugar. Pero porque hago cosas raras. Si quieren ser raro como yo, la matemática sirve un montón. Puede ser que para el promedio sirve un poco menos. Lo que sí, la materia sirve para otras cuestiones que no vamos a hablar ahora porque no tenemos tiempo y me estoy yendo de tema. Y vamos a hablar de cómo descomponer diagramas si tenemos diagramas más complicados que los que teníamos antes. Porque, vuelvo un segundo para atrás, acá tengo solo cosas lineales y la parábola con pendiente nula en el centro. Y en muchos casos tenemos cosas más difíciles que a veces están en la tabla completa del campus y a veces no. Entonces, en ciertos casos tenemos que sí o sí descomponer los diagramas. Este caso particular es un caso que no está ni siquiera en las tablas completas de Moore y que mucha gente se confunde porque parece que está. La forma es muy parecida, pero no lo es. Bien, tenemos entonces un voladizo con una carga distribuida y una carga puntual en el extremo derecho. ¿Cómo es el diagrama de aumento de esto? Cuadrático. ¿Cuadrático de qué forma? ¿Cara triste o cara feliz? Cara triste. No, perdón, cara feliz. Cara feliz. De esta forma. Y ahí ya lo puse ahí. Bien. Exacto. Entonces, cara feliz tiene un nombre complicado que es cóncavo, pero nadie se acuerda cuál es cuál. Yo me suelo confundir a veces, así que mejor cara triste y cara feliz, y nadie se confunde con la felicidad y la tristeza. Calculamos el momento en el extremo izquierdo y es el momento generado por la carga destruida y el momento generado por la carga puntual. Ahora, ven esta figura y en el campus hay una muy, pero muy parecida. Perdón, en las tablas completas hay una muy, pero muy parecida, que es así. Con una muy pequeña sutileza que aparece en las tablas, que hay una flechita así chiquitita que dice tangente cero. Y la gente se lo olvida porque la gente aprendió a buscar figuritas y busca la figura que quiere. Dicen esas dos cosas son muy parecidas, va. La tangente cero, en nuestro caso de la izquierda, no sabemos. ¿Cómo es el diagrama de corte de esta estructura?
P en un extremo. Lineal, ¿cómo? La forma lineal son muchas rectas. Yo te puedo hacer alguna cosa así, yo sé que no estás diciéndome esto, pero eso es lineal. Así que, borré mi figurita. Lineal, ¿cómo? Y mientras dibujo lo que tenía. Acá es donde yo me pongo a pensar si esto es demasiado simple y están todos pensando, no me pregunten cosas triviales o realmente hay una duda. O sea, en un extremo en el que no es el empotramiento arrancaría con P, o sea, corte positivo, vale P, y después va aumentando a lo que vale Q. Q más P. O sea, acá vale Q por L más P. Eso. Esa es la forma del corte. Y entonces, nueva pregunta, o la misma que antes. ¿La tangente ahí vale 0? No. No. La tangente es la derivada del momento, es el corte no vale 0, entonces la tangente ahí no vale 0, y entonces esas dos figuras no son la misma figura. Son dos cuadráticas, pero no es la misma cuadrática. Y no puedo buscar la figura de la tabla y utilizarla para integrar, porque no es la misma figura. Y estos se equivocan un montón, y hacemos este ejemplo en particular, porque es muy común que pase esto, y en este caso esta vez un poco más obvio, pero cuando tienen una estructura 3D, se olvidan dónde están las cargas, y a veces pierden conciencia de dónde está la tangente nula, y por eso es medio bueno usar la tabla simplificada, porque si lo simplifican a la tabla simplificada, no hay casi forma de pifiarle con qué figura es cuál. Sí hay muchas más cuentas, porque al dividirlo en más pedazos, tienen que hacer más pedazos, son más términos que se suman, pero se equivocan menos con la forma. Entonces, esas dos figuras no son la misma, y esta función no está en tablas, entonces la tengo que dividir de alguna forma. Y hay muchas maneras de dividirlo. Hay la manera Felipe, que le gusta a Felipe y de a poco creo que voy consiguiendo un par de adeptos, y la manera que la solían explicar. Me parece que acá lo explican como lo solían explicar, que a mí me parece más confuso, pero yo soy raro, así que lo vamos a explicar de esta manera, a ver si a alguien le gusta, y si a alguien le gusta usa esto, después voy a explicar lo que yo veo, y si a alguien le gusta lo hace como yo lo veo. Ambas son opciones válidas, toda forma correcta será aceptada. Entonces, tenemos esta estructura con esa carga puntual y esa carga distribuida. Hay muchas maneras de distribuir esto y descomponer diagramas. Arranco con la que no me apetece, pero no está dibujada, así que arranco con esta. Una es separar cargas. Y ahora con las cargas separadas hago diagramas de momento. ¿Cómo es el diagrama de momento de cada estructura? El de la izquierda es lineal y es 0 en la punta no empotrada. Eso intento hacer una recta. Y el de la Bien. derecha es cuadrático y tangente 0. Exacto. Una es esto, que ahora sí tengo tangente 0, y una lineal. Y entonces, cuando voy a las tablas, tengo que hacer la suma de un triángulo más una parábola, y tener estos dos términos de esta manera. La manera más simple de entender creo que es esta, pero no es la que me gusta a mí. Pero me parece bastante simple. Dividiste la carga, una carga ahora sí me dio tangente 0, la otra medio lineal, esto sí está en tablas, seguimos adelante. Esto me parece que es bastante simple. Ahora, si estamos trabajando en sistemas lineales, podemos dividir esto de muchas otras formas, y Kotama
le sugiere dividir de otra forma. Así que voy a darle un segundo a la gente que copie y después los preparo para decirles, lo puedo dividir de infinitas formas, literalmente infinitas. Esta es comprensible, hay infinitas formas que lo puedo dividir. Por ejemplo, y ahora sí borro, hacer esto más esto. Eso ya empiezan a dudar si está bien, porque parece muy raro, pero lo está. Si yo pongo acá el momento vale 0. Acá el momento vale m, y acá el momento vale q por L cuadrado sobre 2 más p por L. Entonces, si yo hago un momento que vale q por L cuadrado sobre 2 más p por L, voy a terminar logrando que la suma de estas dos cosas de la derecha me den iguales a la izquierda. Y si estoy con un sistema lineal, como dije antes, lo puedo dividir como yo quiera, y hacen el diagrama de ambas cosas y van a ver que el diagrama da exactamente igual. El diagrama de la izquierda ya lo teníamos resuelto arriba, hacemos los diagramas de la derecha. Esto no tiene carga distribuida, el momento entonces es lineal, donde acá vale el momento que yo apliqué. Les recuerdo que apliqué un m, que es igual a q por L cuadrado sobre 2 más p por L. Entonces el momento ahí tiene que valer m, en el otro lugar tiene que ser 0. Los conecto con una recta y fíjense que hice este diagrama de momento rápido y veloz sin calcular reacciones. Sé que acá vale esto, sé que acá vale 0, junto esto con una recta porque sé que es una recta. No calculé ni una reacción, hice mi diagrama de momento. El diagrama de momentos de esta estructura lo deberían empezar a acordarse de memoria. Una simplemente apoyada con una carga distribuida les da q por L cuadrado sobre 8. Y la suma de estas dos cosas les da esto. Se lo estoy diciendo medio, créanme, pero tiene muchísimo sentido. Y si se ponen a resolver reacciones, van a ver que les cierra todo por todos lados. Y entonces esta misma figura la pueden dividir en este triángulo y en esta parábola, que son triángulos y parábolas que estaban en mi tablita original, que son las formas básicas. Y entonces simplemente hacen la suma de esto con esto. Esto parece muchísimo menos intuitivo, pero acá es donde creo en el hecho de, no sé si tenemos que entender tanto la física de todas las cosas que estamos haciendo y le podemos creer un poco a la matemática. Y si le creemos a la matemática, voy a agarrar esto y darle una vuelta de rosca adicional. ¿Se entiende esto? Es otra forma de dividir diagramas. Sí, se entendió. Bien. Fíjense que básicamente lo que hicimos es, yo tengo acá una función cuadrática. Olvídense por un segundo de dónde salió esa función cuadrática. Es matemática. Y ahí es donde entra 0 y a 0 les explico matemática. Si yo agarro esa cosa, esa es una recta que es uno de los extremos, esa función lineal, y a la función lineal le resto ese pedacito, llego a la cuadrática original que voy a pintar de azul. Quedó medio oscuro el azul. Todo el mundo ve que la cuadrática original azul era simplemente la lineal que le resté ese pedacito rojo. Lo que hice fue agarrar una función lineal, esta, que no es otra más que esta, esas dos cosas son la misma cosa porque tienen 0 acá y este valor en el extremo. Entonces agarré esta función lineal y le resté el pedacito rojo. El pedacito rojo, esa curvatura, es la curvatura generada por la carga, porque la curvatura del momento es la carga distribuida. Entonces, esta curvita no es más que esta parábola acá. Agarré una función lineal
y le resté una parábola donde esta parábola es Q por L cuadrado sobre 8. Y si yo me olvidé dónde sale esto y es una función que tengo que integrar, es lo mismo. Tenía una función que quería integrar y esta función la dividí en una recta que le resto la parábola. Y esto mismo lo puedo extrapolar a cualquier cosa y no es necesario ponerse a pensar cómo divido las cargas para que me den estas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Tengo cualquier forma. Y si yo tenía este trapecio, yo les dije, este trapecio lo pueden dividir A y B. Lo pueden dividir en A más B. ¿Alguien duda de esto? ¿Todo el mundo ve esto como bastante intuitivo o a alguno le parece medio raro? Porque si me creen que puedo dividir esto por geometría, porque es matemática, puedo dividir cualquier cosa por geometría, porque es matemática. Y no tenemos que ponernos a pensar qué generó este diagrama en cuanto a cargas, qué genera este en cuanto a cargas y qué genera este en cuanto a cargas. Dividí mi diagrama en dos lineales y la suma de las dos lineales me da el trapecio de la izquierda. Lo mismo puedo hacer con lo que tenía recién. Y esto, dividirlo en esto, donde esto vale A, más esto. Pero ahora sí hay que empezar a ponerle signos. Si para abajo es positivo, este es negativo y este es positivo. Porque los signos empiezan a importar. No es lo mismo el signo de las cosas. Me generan desplazamientos en sentidos contrarios. Entonces, por ahora no estaba hablando de signos para no confundirnos. Y ahora meto los signos porque los signos son muy, pero muy importantes. Entonces, cuando divido estos diagramas de esta forma, los tengo que sumar y restar bien. Y si yo tenía, casi hago lío. Si yo tenía esto que era negativo, y yo decía que le restaba esa parábola, restarle este pedazo, que en realidad se lo resto a esta, restarle algo negativo es sumar. Le sumo Q por L cuadrado sobre 8. Y los signos son muy importantes. Y me detengo acá por si hay dudas y consultas. ¿Se entiende? ¿Borro y continúo? Sí, se entiende. Bien. Si se entiende esto, podemos seguir laburando con formitas y decir, yo tengo algo muy complicado. Una función parabólica de ese estilo. Y tengo que dividir esto, que no está en tablas, en algo que está en tablas. Bueno, agarro el extremo A, agarro el extremo B. Y lo divido como A, y para abajo es negativo, entonces esto es negativo, más B, más, perdón, ese B lo puse en un lugar poco feliz. Luma B, también negativo, porque se va para abajo, más una parábola también negativa que se va para abajo. Y siempre que tenga acá una función parabólica, siempre esto de acá es Q por L cuadrado sobre 8, donde L vale esto. No es la longitud de la viga, es la longitud del tramo que estoy estudiando. Siempre esa parabolita que separé de mis funciones lineales, siempre es una parábola con pendiente nula en el centro y con valor
máximo Q por L cuadrado sobre 8, donde L es la longitud del tramo que estoy estudiando, no de la longitud total. ¿Cómo se sabe que siempre vale eso? Por matemática. Vos tenés un tramito, una carga distribuida. Ese diagrama de arriba tiene que estar generado por algo de este estilo. Dame un segundo para pensar reacciones, para que coincida. Sí. Si no me equivoco con los signos, acordate que estamos haciendo un diagrama de momento. Ese diagrama de momento está generado por cargas como tengo ahí abajo. Una carga distribuida Q y un corte izquierdo y un corte derecho. Este diagrama de momento está generado porque tengo abajo. El diagrama de momento A está generado por un corte, el diagrama de momento B está generado por el otro corte y la distribuida me genera la parábola esa. Y ahí es donde entra Franco y me dice, o sea, es una simplemente apoyada, lo veo, pero en la otra, claro, por eso. Porque estás intentando hacer algo que a mí no me gusta, que es forzar mucho la parte física y de dónde viene cada carga y ver qué momento genera cada carga. Y yo para esto, lo que estoy haciendo en mi mente es integrar un polinomio. Es un polinomio. Lo único que quiero hacer es integrar un polinomio. No me es relevante pensar qué polinomio estoy integrando y exactamente qué estructura, con qué cargas, es integrar un polinomio. Y así como la tablita no es otra cosa más que ver qué pasa si hago una lineal con una lineal, acá estoy agarrando una forma que es una parábola que tiene extremos A y B, y la divido en pedazos. Y la pendiente de la parábola, perdón, la curvatura de la parábola, me la da esa constante Q, que la llamamos carga distribuida. Esto que hago yo no sirve para mí si querés empezar a ver qué es cada cosa. Es más una manera matemática de dividir diagramas. Son formas que dividís, que se puede y que da. Y que tiene una explicación. Es como te dije antes, la carga distribuida genera esto y los cortes generan lo de arriba, las dos lineales. Lo podés Felipe, ver. ¿puede buscar algo? A ver si ahí lo ve mejor. A ver, sí, dame un segundo. Pero básicamente, si lo querés ver de esta manera, no podés pensar una simplemente apoyada para mí, porque esto vas a ver que está en el medio de una viga, ya no es un cachito, pero ahora lo explico mejor después de que Agus termine este dibujo. Bueno, no se entiende nada, ¿no? Pero si lo piensan así, si lo quiere empezar como una barra simplemente apoyada con una carga, con distintas cargas, bueno, no se entiende nada. Es la barra con la carga distribuida que nos da esa parábola, y después tienen el momento A de un lado, que nos daría el momento triangular, y el momento B del otro lado, que nos daría el momento triangular. Eso sería otra forma de, si quieren ver qué cargas me causarían eso. Pero ahí ustedes no saben cómo es la barra, pero lo pueden pensar de esta forma y ahí ven que siempre queda el QL cuadrado sobre 8. Claro, eso cada vez debería haber dibujado mejor momentos, que muchísimo más claro como lo dibujaste vos con momentos. Corregí entonces mi diagrama en base a lo que hizo Agustín. Eso de arriba se debe a algo que está acá abajo. Lo que a mí me resulta un poco innecesario es ponerle los apoyos. Ahora voy a volver esto de los apoyos dentro de un ratito, pero si ustedes los quieren poner, imaginarse los apoyos, imagínenselos. Pero bueno, ahora en un rato vuelvo al tema de los apoyos. ¿Se entiende cómo podría dividir esto? Algorítmicamente, o sea, cómo hacer el procedimiento para dividirlo. Ahora vamos a ver un poco más de por qué. Creo que sí. Bien, si creo que sí, vamos a una última con un diagrama súper molesto. Y entonces esto es más y esto es menos.
¿Cómo divido esto? Siempre puedo dividir cualquier cosa, en dos triángulos y en una parábola. Siempre puedo dividir cualquier cosa en dos triángulos y una parábola. Lineal positiva A más lineal, gracias Joaquín, voy de a poco que me mareo. Joaquín me dice, lineal positiva, voy para abajo con valor A. Y agarro la entera, Que nadie se le ocurra ponerse a calcular dónde me pasa el 0. Agarro la longitud completa. Y me dijo positiva. Después me dijo lineal negativa B. Voy para arriba, un valor B y hago algo lineal. Y nuevamente agarro la longitud completa. Y le sumo una parábola negativa. Negativa sería para arriba. De esta manera, negativa, donde esto vale Q por L cuadrado sobre 8 y L vale la longitud total. Cuando, no es lo más común, pero cuando llegan estos diagramas, la gente está muy pero muy tentada en empezar a calcular cuánto vale esto. Si lo hacen como lo estoy haciendo yo, no les importa dónde pasa el 0, porque la suma de esas tres cosas te da lo que está en la izquierda. Entonces, si lo piensan como algo algorítmico, como un procedimiento que tienen que hacer, lo hacen y listo. Inclusive no importa si esa parábola tiene un máximo local en algún lugar. Ponele, si la parábola hubiese hecho así, era lo mismo. Tenía un máximo local y no les importa para hacer este tipo de cosas. Agarran el valor de la izquierda, tiene signo positivo, lo pongo con signo positivo. Agarran el valor de la derecha, tiene signo negativo, una cosa lineal con un signo negativo. Le sumo la parábola con la concavidad correcta, que en este caso es un diagrama negativo, porque es carita triste. Es eso. Agarro el valor de la izquierda, positivo, el valor de la derecha, negativo, la parábola es carita triste, le sumo una carita triste. Y es hacer eso, si quieren hacerlo de esta manera. Si no quieren hacerlo de esta manera, no lo hagan. Nadie los obliga. Pero a mí me resulta muy simple y les va a ayudar en muchas cosas de estabilidad 3. En estabilidad 3 van a tener que integrar un montón de diagramas. Y esto para mí es muy, pero muy útil. ¿Alguna duda? Porque hago un último comentario. Pero tengo que borrar este. Bien, gracias Lorenzo. Voy a borrar. Y hago el último comentario de por qué no me gusta hablar de esto de las simplemente apoyadas. Cuando quieren complicarse las vidas, como se la van a complicar los docentes, yo incluido, les van a empezar a dar cosas horribles, con una carga puntual acá, una carga acá, una carga acá, una carga distribuida, y en el medio de la carga distribuida les ponen adicionalmente una carga puntual. Todo eso van a ser la suma de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramos, que cada tramo es una función distinta. Y en cada tramo pueden llegar a tener una función distinta, y en el tramo y en este tramo de acá van a tener cierta función, de cierta manera. Y si ustedes se quieren poner a, lo voy a hacer bien porque eso queda medio feo. Debido a la carga, no sé cómo son las otras, pero por lo menos la concavidad es al revés. Entonces ponele que en ese tramo tienen algo de este estilo. Y acá tienen un A y acá tienen un B distinto. Si tienen que imaginar poner apoyos fijos en el medio de esa estructura, a mí me resulta poco práctico.
porque esa estructura no tiene ningún apoyo fijo ahí. Ya es un diagrama con cierta forma, es cierta parábola. Yo nuevamente, agarro ese tramo y digo, bueno, A más B más, esto es feliz. Y no me imagino más apoyos y qué carga genera qué. Porque en los casos complicados es demasiado difícil ver qué carga genera qué. Y es más fácil dividir geometría como si estuviesen jugando a las figuritas y encastran triángulos hasta que les dé la total. Realmente esto soy yo. Está bueno ver la explicación que dijo Agustín y está bueno ver la explicación que dije antes para encontrarle un sentido inicialmente. Pero eventualmente soy de los que creen que hay que creerle a la matemática y no hay que verle el significado físico a todo. La matemática es una herramienta importante que tenemos que entender, que tenemos que utilizar y que si la matemática nos demuestra que es así, es así. No discutamos de la matemática en todos los casos. Está bueno entender el porqué de muchas cosas y la física y la intuición de cómo se comporta la estructura con muchas cosas, pero tampoco forcemos esas cosas en todos lados. Y eso es una opinión personal, muy pero muy personal, creo que no compartida por mucha gente. Borro esto, que fue un comentario, estábamos acá, y esto simplemente para avisarles. En algunos casos tienen que descomponer los diagramas, porque no están en tablas, descompongan como quieran ustedes. Correcto, Cintia, siempre pueden descomponer cualquier cosa, porque, hago un último comentario debido a la pregunta de Cintia. Si tenemos cargas distribuidas constantes como máximo, estamos trabajando como máximo con una carga distribuida constante, entonces mi momento torsor es a lo sumo cuadrático. Y la cosa más fea cuadrática que puedes llegar a tener es algo así. No puedes tener una parábola mucho más complicada de eso. Entonces siempre tenés un valor en el extremo, un valor en el extremo, que juntás esas lineales y le sumás la parábola. Siempre tenés una parábola si tenés una carga distribuida. Si no tenés carga distribuida, será lineal. Y la sumás como, la pones como suma de triángulos en vez de, y la parte de la Q vale 0. Si no tenés Q, obviamente la parte de la Q vale 0. Pero siempre lo puedes hacer, no importa qué cargas tengas, no importa qué tengas, porque a lo sumo tenés una función cuadrática con una pinta así o más sencilla.